Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Olivas Ramírez, estudiante de la Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. A continuación estaremos hablando acerca de estadística inferencial, haciendo énfasis en el capítulo 11 y capítulo 13 de bondad y ajuste de tablas de contingencia y también el capítulo 13. Entonces, para dar inicio a este tema, iniciaremos con el 11,2 bondad de ajuste de las páginas del libro 593 a la 598, ejercicios 2, 3, 4, 6 y 8, que habla acerca de los conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Para el problema número 2 nos pregunta que habla acerca de la interpretación de los valores de la chi cuadrada. Cuando se generan dígitos aleatorios, como en el ejercicio 1, es posible someter a prueba la bondad de ajuste de los dígitos generados con la distribución en la que todos estos son iguales probables, que sugiere un valor excepcionalmente grande del estadístico de la prueba chi cuadrada acerca de la bondad de ajuste, que sugiere un valor excepcionalmente pequeño del estadístico de prueba chi cuadrada como 0,002 acerca de la bondad de ajuste. Pues bueno, de acuerdo a este problema, el estadístico de la prueba de chi cuadrada se basa en las diferencias entre los valores observados y los no esperados. Si los valores observados y los esperados son cercanos, por tanto se determina que el estadístico de la prueba de la chi cuadrada será pequeño y el valor de p será muy grande. Entonces, si las frecuencias observadas, por otro lado, son las no cercanas, entonces el estadístico de la prueba de la chi cuadrada será grande y el valor de la p será pequeño. Entonces, si el valor de p es un valor bajo, se puede decir que se rechaza la hipótesis nula, ya que no es un buen ajuste con la distribución supuesta. Asimismo, si el valor de p se considera como un valor grande, entonces no se rechaza la hipótesis nula, ya que hay un buen ajuste de las distribuciones supuestas dentro del problema. Ahora, para el ejercicio número 3 de frecuencias observadas y esperadas, un organizador de bodas selecciona al azar a clientes de algunos años anteriores y registra los meses en que se realizaron los banquetes de bodas. A continuación se presentan los resultados según datos de The Amazing Almanac. Suponga que desea someter a prueba la afirmación de que las bodas se realizaron en diferentes meses con la misma frecuencia. Describa brevemente lo que representa O y E y luego calcule los valores de O y E. Pues bueno, para este problema el ejercicio ya nos da esta cantidad de datos, el cual considera los meses de enero a diciembre y el número de frecuencias que se presentaron en cada uno de los meses. Entonces, para este problema, como nos pide que describamos brevemente lo que representan O y E, para esto, de manera teórica, sabemos que debemos considerar las frecuencias esperadas, el cual es el valor de E, y este está relacionado con el valor de N sobre K, donde K es el número de categorías o resultados diferentes dentro del conjunto, y N es el número total de ensayos o valores muestrales observados. Y O es la frecuencia observada de un resultado, lo cual se obtiene al tabular los datos muestrales. Ahora, como la fórmula de la frecuencia esperada nos pide que es E igual a N sobre K, entonces hay que determinar qué es N y determinar qué es K. Para esto, N se considera como la suma de todas las frecuencias, lo cual nos da 120, y K es la cantidad de meses o la cantidad de ensayos, perdón, la cantidad de los resultados diferentes, que en este caso son cada uno de los meses. Entonces este valor se representa como 12. Y si resolvemos la ecuación de E igual a 2 sobre K, esto nos da un valor de 10. Ahora, dentro de esto, a través de Minitab, nosotros podemos realizar y obtener este mismo resultado a través de ese mismo ejercicio. Entonces, para esto nos vamos a ir al ejercicio 11.2,3, el cual nosotros ya tenemos previamente los datos cargados, y a partir de esto, pues vamos a empezar a resolver el problema para determinar cuál es la respuesta y la solución al mismo. Entonces, como el problema nos pide que evaluemos esta cantidad de los meses y las frecuencias para validar si la hipótesis se acepta o se rechaza, entonces nosotros colocamos todos los meses del mes de enero hasta el mes de diciembre y asimismo colocamos el número de frecuencias que tuvieron cada uno de ellos. Ahora, este problema para poderse desarrollar lo tenemos que hacer a través de la prueba de la chi cuadrada. Entonces, también una bondad de ajuste.
Entonces para esto nosotros nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a irnos a tablas y posteriormente nos vamos a la prueba de la chi cuadrada. Entonces nos vamos a estadística, tablas, prueba de la chi cuadrada de bondad de ajuste con una variable. Entonces, una vez teniendo este ejercicio, pues nosotros podemos seleccionar y determinar qué es lo que queremos evaluar. Entonces aquí nos pide los conteos observados, los cuales son nuestras frecuencias, y el nombre de las categorías, que en este caso son los meses. Y para esto lo podemos volver a capturar. Aquí por default nos da el valor de los números y en la categoría el valor de los meses. Entonces nosotros podemos determinar qué tipo de gráfica es lo que queremos ver. Podemos determinar el gráfico de barras si es que lo queremos observar, o por el lado contrario si no lo queremos observar. Para este caso las vamos a remover, ya que solamente queremos el valor de estadístico que nos entrega en Minitab. Entonces le damos a aceptar y este valor nos va a entregar lo siguiente. Vamos a eliminar este que ya teníamos hecho. Vamos a volver a capturar. Vamos a poner número. Vamos a poner mes. Gráficas. No tenemos gráficas y le damos a aceptar. Muy bien. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Minitab es que a través de todo este valor nosotros tenemos una chi cuadrada de 10.6 y un valor de P de 0.477. En este caso, tal cual como lo tenemos en nuestro ejercicio, son exactamente los mismos resultados que tenemos. Entonces, por lo tanto, dando solución al problema que estamos hablando, pues O representa las frecuencias observadas, como lo habíamos dicho anteriormente, y E representa las frecuencias esperadas, donde cada una de las 12 frecuencias esperadas es de 10. Ahora, nuestra hipótesis nula consideramos que debe contener la condición de igualdad, así que todos deben de ser iguales, y la hipótesis alterna, pues al menos una de esas probabilidades debe de ser diferente a las otras. Entonces, puesto que el estadístico de prueba no se localiza dentro de la región crítica, esto lo podemos determinar a través de las tablas de valor de P, y con esto podemos definir que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las bodas se presentaron con la misma frecuencia a lo largo de los meses. Ahora, dando solución al mismo problema, el valor de P. Al utilizar los datos del ejercicio 3 para someter una prueba de hipótesis de la afirmación de que las bodas se celebran durante los 12 meses con la misma frecuencia, se obtiene el valor de P de 0.47, que es lo cual nosotros ya habíamos obtenido el resultado. En esto nos dice qué indica el valor de P acerca de los datos muestrales, a qué conclusión se puede llegar. Entonces, como ya habíamos dado solución al problema anterior, pues obviamente la chi cuadrada nos dio con valor de 10.6, y si nos remitimos a la tabla A4, la cual mencionabas del valor de P con un grado de libertad de 11, ya que este resultado es n-1, vemos que el estadístico de la prueba de 10.6 se localiza entre estos dos valores, que es de 9.23 y 11.07. Por lo tanto, el valor de P se localiza entre 0.10 y 0.05, por lo cual podemos afirmar que P, al ser menor de 0.10, la pantalla de resultados de Minitab nos indica que es de 0.47. Entonces, este valor sigue siendo mayor al nivel de significancia de 0.10, por lo tanto no existe evidencia de que podemos justificar el rechazo de la afirmación anterior. Ahora, en los ejercicios 5 a 20, nos pregunta que realicemos la prueba de hipótesis y proporcionemos el estadístico de prueba del valor crítico y o el valor P y la fórmula de la conclusión. Entonces, para el problema número 6 de las calificaciones y lugar para sentarse, los estudiantes con calificación A, o en este caso 10, nos dice que tienden a sentarse en una zona particular del salón de clase. El autor de esta investigación registró los lugares de los estudiantes que obtuvieron calificaciones de A. Con estos resultados obtuvo que 17 se sentaron al frente, 9 se sentaron en medio y 5 se sentaron en la parte posterior. Entonces, para esto, al someter la prueba de la suposición de que los estudiantes con calificación A se distribuyen de manera uniforme en todo el salón, el autor obtuvo un estadístico de prueba de chi cuadrada de 7.22. Si se utiliza un nivel de significancia de 0.05
existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los estudiantes de calificación A no están distribuidos de manera uniforme en totalidad del salón. Si esto fuera así, ¿significa que usted puede aumentar su probabilidad de obtener una A si se sienta al frente? Pues bueno, para esto a través con Minitab vamos a utilizar la misma función anterior de la prueba de la chi cuadrada con bondad de ajuste, y para esto nosotros ya tenemos el ejercicio previamente cargado con los datos esenciales del problema. Entonces para esto, una vez ya cargados los datos, vamos a someter esta prueba. De acuerdo a los resultados que nos estaba entregando el primero, dice que 17 se sentaron al frente, 9 se sentaron en medio y 5 se sentaron en la parte posterior. Entonces, para este problema, nosotros colocamos que en la cantidad de los asientos, al frente son 17, al medio son 9 y en el fondo son 5. Entonces, para este resultado, vamos a obtener que nos vamos a estadístico, nos vamos a la opción de tablas, posteriormente a la prueba de la chi cuadrada, y aquí vamos a seleccionar de igual manera los valores que realmente debemos de seleccionar. En este caso, los conteos observados pues son los alumnos, que son los que tienen los números. Y el número de las categorías pues serían si están al frente, al medio o atrás. De igual manera, aquí podemos deshabilitar las gráficas, las cuales nosotros no queremos observar. Entonces le damos aceptar y estos son los resultados que nos da. Nos dice que tenemos una chi cuadrada de 7.22 y un valor de P de 0.027. Ahora, de acuerdo al ejercicio, como nosotros lo tenemos de esta forma, aquí tenemos exactamente los mismos resultados con grados de libertad de 2. Entonces, al considerar las hipótesis que se están tomando en cuenta en el ejercicio, la hipótesis nula nos dice que los estudiantes están distribuidos uniformemente, mientras que la hipótesis alterna nos comenta que los estudiantes no están distribuidos uniformemente. Ahora, la respuesta para este ejercicio, de acuerdo a los datos obtenidos a través de Minitab, podemos decir que nos da un resultado estadístico de prueba de x cuadrada de 7.22, la cual tenemos en este lado. Y si nos basamos nuevamente a la tabla A4 de los valores de P, con ciertos grados de libertad, en este caso con valor de 2, podemos definir que 7.22 se localiza entre los valores de 5.99 y 7.37. Ahora, por lo tanto, P, al ser un valor que se localiza entre 0.05 y 0.025, en este caso se puede afirmar que el valor de P es menor a 0.05, tal cual lo podemos ver aquí. Y con esto podemos definir que el valor de P es menor que el nivel de significancia de 0.05, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y consideramos que los estudiantes no están distribuidos uniformemente. Ahora, para el ejercicio número 8 nos habla acerca del neumático desinflado y la clase perdida. Un cuento clásico se refiere a 4 estudiantes que van juntos en un automóvil y no llegan a un examen. Como excusa, le comentaron al profesor que un neumático se desinfló en el camino. El examen de recuperación, el profesor pidió a los estudiantes que identificaran el neumático en particular que se había desinflado. Si en realidad no tuvieron el percance, ¿podrían ser capaces de identificar el mismo neumático? Entonces, para ello, el autor pidió a los otros 41 estudiantes que identificaran el neumático que ellos habían seleccionado. Los resultados están listados en la siguiente tabla, excepto el del estudiante que seleccionó el neumático de refacción. Utilizando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación del autor de que los resultados se ajustan a una distribución uniforme, que sugiere el resultado acerca de la capacidad de los 4 estudiantes de seleccionar el mismo neumático cuando en realidad su excusa fue una mentira. Bueno, para esto tenemos los siguientes datos, los cuales tenemos el neumático. Uno eligió las frontal izquierda, frontal derecha, trasero izquierdo y trasero derecho. Y los que seleccionaron pues son los números que tenemos en este costado. Entonces, para este ejercicio, nosotros ya tenemos previamente los datos capturados y de igual manera vamos a procurar darle solución a este problema. Entonces, para ello vamos a empezar a analizar qué nos comenta el ejercicio y de esta manera seguir los mismos pasos que estábamos siguiendo con los ejercicios anteriores. Para este caso continuamos con la prueba de chi cuadrada de la bondad de ajuste. Entonces, una vez teniendo nuestros datos, aquí nosotros ya tenemos registrados
pues cuántos datos son los que realmente se capturaron y se registraron de acuerdo a esta investigación. Teníamos que el de los frontales izquierdos eran 11, frontal derecho eran 15, trasero izquierdo eran 8 y trasero derecho eran 6, los cuales son exactamente los mismos que tenemos aquí. Ahora, para el ejercicio, como mencionamos, nos vamos a ir a la parte de estadística, nos vamos a la sección de tablas y posteriormente nos vamos a la prueba de chi cuadrada de bondad de ajuste. Y de igual manera volvemos a seleccionar los campos que tenemos que elegir. En este caso consideramos los conteos observados, que es el campo de los números de seleccionados, y las categorías, que son las de neumático. Para esto vamos a cancelar las gráficas, ya que no nos interesan en este particular, y vamos a obtener el siguiente resultado. Obtenemos un valor de 40 datos con un 3 grados de libertad, una chi cuadrada de 4.6 y un valor de P de 0.204, el cual, si nos vamos a nuestro ejercicio, obtenemos exactamente lo mismo. Y para esto, en base al ejercicio que nos comenta, podemos definir una hipótesis nula como los estudiantes han mentido en su totalidad, y la hipótesis alterna podemos decir que al menos uno de los estudiantes no está mintiendo o todos no están mintiendo. De acuerdo al resultado que obtuvimos de Minitab, podemos decir que es poco probable que estos muchachos hayan dicho la verdad. En este caso podríamos afirmar que de hecho el valor de P, como es mayor a 0.05, la pantalla de resultados de Minitab nos indica en este caso este valor de 0.204, y como ese valor es mucho mayor al nivel de la significancia de 0.05, no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación del autor. Entonces, para esto podemos definir que realmente estos alumnos estaban mintiendo. Ahora, para el ejercicio 11,3 de las tablas de contingencia, en los ejercicios 5 y 6 nos comenta que sometamos a prueba la afirmación enunciada utilizando los resultados del programa de cómputo, en este caso de los crimen y extraños. En Minitab se presentan los resultados de la siguiente tabla, que incluye los datos obtenidos y de víctimas de crímenes elegidas al azar, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, recordando que DF significa grados de libertad, o GL. ¿Qué podemos concluir? Pues bueno, de acuerdo a estos datos, aquí nosotros tenemos si el criminal era un extraño, si en dado caso cometió el homicidio, un robo o un asalto, y asimismo si el criminal era conocido o un pariente. Entonces, para esto, de acuerdo al ejercicio, ya nos da los siguientes datos. Nos da una chi cuadrada de 119 con grados de libertad de 2 y un pi-value de 0. Entonces, este resultado nosotros lo podemos evaluar con el mismo parte de la sección de estadística en tablas, pero ahora con las pruebas de la chi cuadrada por asociación. Entonces, para este resultado nosotros ya tenemos aquí parte del ejercicio, que es el 11,36, y con esto de igual manera vamos a someter la evaluación de estos datos con Minitab para observar que realmente cuáles son las diferencias. Ahora, de acuerdo al ejercicio, esto nos preguntaba lo siguiente: si podemos someter que realmente estos datos tienen alguna relación entre ellos. Pues bueno, aquí consideramos que el criminal era un extraño y el criminal era un conocido. Asimismo, si cometió un homicidio, un robo o un asalto en lo particular de estos dos eventos. Entonces, para ello, nosotros nos vamos a ir a estadística, a la sección de tablas, y ahora nos vamos a ir a la prueba de la chi cuadrada para asociación. En este caso, como queremos asociar los resultados de estos dos eventos en relación a estos tres datos, pues nosotros tenemos que seleccionar realmente lo que es el homicidio, el robo y el asalto, considerando también que son datos resumidos de una tabla de 2 factores, los cuales tenemos a continuación. Entonces a esto le vamos a dar a aceptar, y a continuación tenemos los siguientes datos, donde nos dice que de acuerdo a la prueba de la chi cuadrada, pues tenemos 119.30 y una relación verosímil de 125, con un valor de grados de libertad de 2 y un valor de P 0 para ambos casos. Entonces, si nos remitimos a nuestra información que ya tenemos previamente aquí, coincidimos con que son los mismos resultados en los que obtuvimos de Minitab. Entonces, para ello,
de acuerdo a nuestras hipótesis nulas que el criminal es conocido o pariente, o una hipótesis alternativa que el criminal no es conocido o pariente, podemos suponer con el valor de P igual a 0 es un valor bajo en relación al 0.0005. Entonces para ello se rechaza la hipótesis nula, ya que no es un buen ajuste con la distribución supuesta de acuerdo a los datos que nos presenta el problema. Ahora, en los ejercicios 7 a 22 nos comenta que sometamos a prueba la afirmación enunciada. Es la prueba de un detector de mentiras. La siguiente tabla incluye los resultados de los experimentos con polígrafo o un detector de mentiras realizados por los investigadores Charles R. Hunt, Boise State University y Gordon H. Berland, Department of Defense Polygraph Institute. En cada caso se sabía si el sujeto había mentido o no, de manera que la tabla indica si la prueba de polígrafo fue correcta. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba a la afirmación de que la indicación de la prueba del polígrafo es independientemente de si el sujeto miente. Entonces, los resultados sugieren que los polígrafos son eficaces para distinguir entre verdades y mentiras. Bueno, para eso nos comenta el ejercicio que la prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió 15 veces cuando realmente no mintió, y asimismo cuando mintió y sí mintió en 42, y así para el otro cuando el sujeto no mintió en su totalidad. Pues bueno, para esto vamos a utilizar la misma forma de trabajo en Minitab del ejercicio anterior con la prueba de la chi cuadrada por asociación, y para ello ya tenemos también igual aquí cargado los ejercicios con los datos que nos sugiere el problema. Entonces para ello vamos a someter la evaluación nuevamente, ya que la teníamos ya elaborada, y la vamos a volver a desarrollar para que quede claro la explicación. Entonces, bueno, el problema nos decía que cuando mintió y no mintió, el sujeto realmente no mintió, y lo posterior es cuando sí mintió en su totalidad. Entonces para ello nos vamos a estadística, nos vamos a tablas y nos vamos a la prueba de la chi cuadrada por asociación. Y para ello sometemos de igual manera nuestros mismos valores, donde sujetamos si el sujeto mintió y si mintió. Y le damos a aceptar, y para ello nos entrega el siguiente resultado. Nos da un valor de la chi cuadrada de 25.57 y una relación verosímil de 26.83, con un solo grado de libertad y un valor de P igual a 0. Entonces, si nos vamos a nuestro ejercicio, coincidimos en que tenemos los mismos resultados, que es de 25.571 con 26.83. Y para esto, como tenemos en nuestra respuesta que los bolígrafos no son eficaces como hipótesis nula y como hipótesis alternativa que al menos uno de los polígrafos sí es eficaz a los polígrafos y son eficaces, entonces con el estadístico de prueba de chi cuadrada de 25.571 y un valor crítico de 3.84, los cuales los podemos observar a través de nuestras tablas, el valor de pi vale igual a 0. Entonces, por lo tanto, podemos relacionar y podemos deducir que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que el hecho de que un sujeto mienta es independientemente de la indicación de la prueba del polígrafo. Como P es un valor bajo en relación al 0.005, se sugiere que los resultados del polígrafo son eficaces al distinguir entre la verdad y la mentira, ya que existen muchos falsos positivos, tal cual como lo tenemos en este costado, y falsos negativos, por lo que no son muy confiables los datos en los cuales se están considerando en el problema. Ahora, para el ejercicio número 13, de la sentencia de un acusado depende de su declaración, muchas personas creen que los criminales que se declaran culpables tienden a obtener sentencias más cortas que aquellos que son sentenciados en un juicio. La siguiente tabla resume datos muestrales seleccionados al azar de casos de acusados de robo en San Francisco. Según datos de Does It Pay to Plead Guilty? Differential Sentencing and the Functional Criminal Courts de Breton y Casper, Law and Society Review, volumen 16, número 1, todos los sujetos tenían sentencias previas. Con un nivel de significancia de 0.05, sometamos a prueba la afirmación de que la sentencia, enviar a prisión o no enviar a prisión,
es independiente de la declaración de la culpabilidad. Bueno, y para esto, si nosotros fuéramos el abogado defensor de un acusado culpable, sugerimos estos resultados en base a que nosotros debemos alentar una declaración de culpabilidad por parte del detenido. Pues bueno, para ello, en base a los datos que nos plantea el problema, tenemos que enviados a prisión y con declaración culpable son 392, y asimismo como enviados a prisión y declarados en inocencia son 58. Así como en no enviados a prisión son 564 para cada una de sus categorías. Para esto vamos a hacer nuevamente uso de la herramienta anterior de Minitab, la cual es la prueba de Chi cuadrada por asociación, y para esto vamos a abrir nuestro ejercicio para considerar que ya tenemos nuestros datos cargados, y para ello vamos a hacer la prueba para saber qué es lo que nos resulta. Muy bien. Entonces, para este problema, nosotros tenemos que cuando se van a prisión, se declaran culpables y se declaran inocentes. Son 392 cuando van a prisión y 564 cuando no van a prisión. Y en este caso, pues son exactamente los mismos valores. Entonces, dándole solución al problema, nos vamos a estadística, nos vamos a tablas y nos vamos a la prueba de la Chi cuadrada para asociación. Y para ello vamos a seleccionar nuestras categorías con datos recibidos en una tabla de 2 factores, ya que tenemos a prisión y libertad. Entonces se declara culpable y se declara inocente. Le damos a aceptar y nuestro resultado nos dice que tenemos una Chi cuadrada de 42.55 con un grado de libertad igual a 1 y con un valor de P igual a 0. Entonces, en base a nuestros resultados, pues podemos compararlos y obtenemos exactamente lo mismo. De acuerdo al problema, nos pide evaluar si se sugieren los resultados de que debemos declarar culpable por parte de nuestro detenido. Entonces, podemos decir que nuestra hipótesis nula es la sentencia es independiente de la declaración de culpabilidad, mientras que la hipótesis alterna es la sentencia depende de la declaración de la culpabilidad. Entonces, en base a los datos que el problema nos sugiere y asimismo el análisis que se realizó con Minitab, podemos definir que el estadístico de la prueba pues, es de 42.55 con un valor crítico de 3.841 en base al libro y el valor de P es igual a 0. Por lo tanto, al ser un valor igual a P igual a 0, podemos decir que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que la sentencia es independiente de la declaración. Por lo tanto, los resultados parecen indicar que los acusados se declaran culpables en su mayoría. Ahora, para el ejercicio número 12,3 del capítulo 13 de estadística no paramétrica de las páginas 659 a las 712, tenemos los siguientes ejercicios del 9 a 12 utilizando la prueba del signo de los datos que consisten en valores pareados. Para esto, en el ejercicio 9 de ganadores del Oscar, a continuación se presentan las edades de actrices y actores en el momento en que ganaron el Oscar. Los datos se parearon con base en el año en que ganaron, utilizando el nivel de significancia de 0,5 para someter a prueba la afirmación de que no existe diferencia entre las edades de las mejores actrices y las edades de los mejores actores en el momento en que se entregaron los premios. Pues bueno, para ello vamos a utilizar el prueba del signo y en este caso pues nos entregan los siguientes valores donde los mejores actores pues tenían la edad de 28, 32, 37 cuando recibieron el premio y de los mejores actores fue de 62, 41, 52 y así sucesivamente. Pues bueno, el valor de la suma, o bueno, el valor del signo, nos permite que identificar que el valor entre uno y otro, su diferencia, pues determine un signo en particular, pudiendo ser negativo, pudiendo ser positivo o pudiendo ser un 0. Entonces, para ello, determinamos la diferencia entre cada uno de estos conjuntos y podemos observar que en su mayoría tenemos valores negativos, a excepción de 2 positivos. Por lo tanto, la práctica del prueba del signo nos sugiere que el valor de x es el número de veces en que se presenta el signo de menos frecuencia. Para este caso, nuestro signo de menor frecuencia es el signo más. Y por otro lado, el valor de n es el número total de signos positivos y negativos combinados.
Por lo tanto, si sumamos de 15 valores, son 13 valores, 15 valores menos estos dos positivos, pues tenemos valores de 13. Entonces, de acuerdo a nuestro valor de la hipótesis nula, consideramos de que no existen diferencias, es decir, que la mediana de las diferencias es igual a 0, y por otro lado, la hipótesis alterna, que existe una diferencia donde la mediana de las diferencias no es igual a 0. Entonces, como n es menor a 25, quiere decir que la cantidad de los datos que tenemos aquí es menor a esta cantidad, entonces podemos obtener nuestro valor crítico a través de la tabla del libro, el cual nosotros podemos considerar de nuestro valor de 13 cantidades, las cuales tenemos aquí, con un valor de 0.05, el cual tenemos acá, pues podemos determinar que nuestro valor crítico es igual a 3. Y por lo tanto, podemos decir que la hipótesis nula se rechaza si el número del signo menos frecuente, en este caso x, que tenemos aquí, es menor o igual que el valor de la tabla, que en este sería este caso, el número 3. Por lo tanto, al ser un valor, digamos 2, es menor que el valor crítico que existe aquí en 3, existe suficientemente evidencia para rechazar la afirmación de que no hay diferencia, en el cual es este. Y rechazamos la hipótesis nula con base en que los datos muestrales parece que en la entrega de los premios existe una diferencia de edades de la mejor actriz y del mejor actor, y podemos ver estas diferencias gráficamente. Ahora, para las calificaciones del consumo de combustible de automóviles, a continuación se presentan las calificaciones combinadas en ciudad y en carretera del consumo de combustible, en este caso de millas por galón, para diferentes automóviles de acuerdo con el antiguo sistema de calificación y con un nuevo sistema entró en vigor en el 2008, según los datos del USA Today. El nuevo sistema se implementó en respuesta a las quejas de que las antiguas calificaciones eran demasiado elevadas. Para esto, en base a estas calificaciones, nos sugieren utilizar un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones antiguas son más altas que las calificaciones nuevas. Entonces, para ello, vamos a considerar que las calificaciones antiguas son estas que tenemos acá y las calificaciones nuevas son estas que están aquí. Por lo tanto, al ser la prueba de los signos, consideramos de que las antiguas son mucho mayores que las nuevas porque tenemos valores siempre positivos. Por lo tanto, nuestro valor de x es el número de veces que se presenta el signo menos frecuente. Como en este caso siempre tenemos el valor de más, pues lo consideramos como 20. Y el número total de signos positivos y negativos combinados pues siguen siendo los positivos, ya que entonces pues tenemos los mismos valores de 20. Ahora, de acuerdo a la tabla de los valores críticos, al tener un valor de n igual a 20, nuestro valor crítico en relación a un 0.01 pues va a dar un valor crítico de 4. Pero como aún así nuestros valores son menores a 25, entonces se obtiene un valor crítico de 4 como lo mencionábamos aquí, y nuestra hipótesis nula, que menciona que las calificaciones antiguas son más elevadas que las calificaciones nuevas, y por otro lado la alterna, que las antiguas no son las más elevadas, podemos decir que la hipótesis nula se acepta si el número de signos frecuentes es menor o igual que el valor de la tabla. En este caso, nuestro valor del n es igual a 20 y nuestro valor en sí del valor crítico es igual a 4. Por lo tanto, como x es igual a 20, pues se acepta la hipótesis nula. Y en este caso, pues podemos continuar y aceptamos que siempre las calificaciones antiguas son más elevadas que las nuevas. Y esto lo podemos ver principalmente en este apartado, ya que todos nuestros signos siempre fueron positivos. Ahora, para el ejercicio 13,3 de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados, nos comenta en los ejercicios de las páginas 678 y 680 de los ejercicios 5 y 6 el uso de la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. En los ejercicios 5 y 6 remitamos los datos muestrales pareados indicados y utilicemos la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para someter a prueba la afirmación de que los datos pareados tienen diferencias que provienen de una población con una mediana igual a 0. Bueno, para el ejercicio número 5 de este apartado 13,3,
El viernes 13 es de mala suerte. Algunos investigadores reunieron datos sobre el número de admisiones hospitalarias resultantes de choques de vehículos y a continuación se presentan los resultados de los viernes 6 de un mes y asimismo de los viernes 13 del mismo mes, según datos de Is Friday the Third That Day for Your Health? De Scandon et al. BMJ, volumen 307, tal como aparece en el recurso de datos en línea Data and Storyline. Utilizando el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que cuando el día 13 del mes cae viernes, el número de admisiones hospitalarias por choques de vehículos no se ve afectado, pues bueno, para esto consideramos nuestros valores como lo hacíamos anteriormente con el signo y hacemos de base a estos conjuntos las diferencias para determinar qué tipo de signo es el que le contiene. Entonces, para esto nosotros ya tenemos también igual nuestro ejercicio ya elaborado y para eso vamos a elegir el 13,3,5. 13,3,5. Vamos a tomarlo por acá. 13,3,5. Bien, entonces continuando con nuestro ejercicio, vamos a localizar el ejercicio 13,3,5, el cual nosotros lo tenemos ya aquí. Y vamos a considerar evaluar los datos que tenemos ya previamente capturados, donde nos dice que el viernes 6 es 9, 6, 11, 11, 3 y 5, y el viernes 13 con los siguientes valores, los cuales nosotros ya los sometimos aquí en la evaluación. Para eso nos pide que evaluemos con las pruebas de Wilcoxon para datos pareados. Pues para esto nos vamos a ir a la parte de estadísticas, la categoría de no paramétricos y los Wilcoxon de una muestra. Entonces para ello vamos a irnos a estadísticos no paramétricos, vamos a buscar Wilcoxon de una muestra y a continuación vamos a elegir la parte de la diferencia que nos da entre estos días. Entonces vamos a seleccionar la columna número 3, que es esta que está aquí. Y para ello nos comenta el ejercicio que lo hagamos con un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto ya lo tenemos aquí ya capturado. Y en este caso le vamos a dar a aceptar. Y nos dice que tenemos los siguientes valores. Por lo tanto, de acuerdo al ejercicio, nosotros ya los tenemos exactamente igual aquí. Lo podemos ver exactamente con un valor de pi de p de 0.075 y con una estadística de Wilcoxon de 1.50. Entonces para ello, en base a lo que nos comenta el ejercicio, nos menciona que la hipótesis nula considera que el viernes 13 las admisiones no se ven afectadas y en la hipótesis alternativa el viernes 13 considera las admisiones de que sí se ven afectadas. Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos a través del ejercicio de Minitab, podemos decir que se rehace la hipótesis nula si t es menor o igual al valor crítico. En este caso, pues no rehace la hipótesis nula si t es mayor que el valor crítico. Para ello, nosotros sabemos que tenemos un valor de n igual a 6, el cual lo tenemos exactamente aquí con la tabla, con un valor de 0.0,5, lo cual tenemos aquí este punto de acá. Ahora, para ello, como n es igual a 6, entonces se obtiene un valor crítico de valor de 1, el cual lo tenemos aquí con estas dos colas. Y como t es 1.5, lo cual tenemos con la estadística de Wilcoxon, y es mayor al valor crítico de 1, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos decir que el viernes 13 las emisiones no se ven afectadas debido a que sea por ese mismo día. Ahora, para el pronóstico del clima, vamos a cerrar las actividades que tenemos aquí nosotros. Vamos a darle que no. Y vamos a cerrar las demás actividades. Muy bien. Entonces, acerca del pronóstico del clima, a continuación se presentan las temperaturas máximas reales y las temperaturas máximas pronosticadas de un día antes, de acuerdo con el conjunto de datos 11 del apéndice B.
Entonces, para ello, utilizando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la población de diferencias tiene una mediana de 0, ¿qué sugieren los resultados acerca de la exactitud de las predicciones? Pues bueno, aquí tenemos los valores que el ejercicio nos sugiere y para ello pues vamos a abrir nuestro archivo, el cual lo tenemos en la 13,3,6 y vamos a considerar en la 13,6. Aquí está, 13,3,6, que son los pronósticos del clima. Vamos a esperar a que Minitab se abra. Y no, este no fue. Este es el 13,3,6. Listo, aquí lo tenemos. El 13,3,6. Aquí está. Y listo. Bueno, vamos a considerar los valores que nos sugiere el problema, que para temperaturas máximas reales considera de 80 hasta el 72 y para mínimas de un día antes, pues de 78 hasta el 74. Y esto los tenemos aquí básicamente en este ejercicio. Entonces lo que hicimos fue sacar de igual manera las diferencias y observamos que tenemos tanto valores positivos como valores negativos. Y para ello el problema pues nos sugiere utilizar la no paramétrica y la Wilcoxon de una muestra. Entonces para ello vamos a irnos a la parte de estadística, no paramétricas, en Wilcoxon de una muestra y vamos a seleccionar la columna 3 donde tenemos estas diferencias. Le damos a aceptar y nuestro resultado nos da con una variable de t de 8 con un valor de p de 0.675 y para ello podemos evaluar que tenemos exactamente los mismos valores tal cual que Minitab nos está arrojando. Entonces, para ello, consideramos que la hipótesis nula es donde las medianas de las diferencias es igual a 0 y por otro lado la hipótesis alterna es donde la mediana de las diferencias no es igual a 0. Entonces, para ello, como tenemos un valor de estadístico de Wilcoxon de 8 o un valor de t igual a 8, dentro de la tabla del libro podemos decir que si el valor de n igual a 8, tenemos un grado de al 0.05 vale igual a 4, entonces se rehace la hipótesis nula si t es menor que o igual al valor crítico y no se rehace si t es mayor que el valor crítico. Para ello, como n es igual a 8, entonces se obtiene un valor crítico igual a 4 y como 8 es mayor que el valor crítico, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Ahora, para el ejercicio 13,4 de la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon para dos muestras independientes, en base a los ejercicios de las páginas 683 y 685, consideramos el uso de la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon y en este caso para el ejercicio número 5 de la discriminación por edad, nos considera que los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso de promoción y a continuación se enlistan las edades de los solicitantes que tuvieron éxito y de los que no, según datos del Debating on the Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination, de Barry Borland, The American Statistician, volumen 15, número 2. Algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para obtener la promoción se quejaron de que hubo discriminación por edad en la competencia. Por lo tanto, debemos utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con la misma mediana de la edad de los solicitantes que tuvieron éxito. Entonces, para ello, con base al resultado, ¿parece haber discriminación por la edad? Pues bueno, para ello, primero aquí el ejercicio nos sugiere ciertos datos, los cuales ya tenemos aquí ciertos grupos para los solicitantes sin éxito y los solicitantes con éxito. Entonces, para ello, vamos a considerar los datos ya precargados del ejercicio 13.4,5. Vamos a ir del 13.4,5, el cual aquí ya lo tenemos. Y vamos a evaluar lo que el ejercicio nos está sugiriendo. Que para este caso
Muy bien. Vamos a considerar los que realmente tuvieron éxito y los que no tuvieron éxito. Entonces, para ello, nosotros ya agrupamos los diferentes datos de esta manera, como con éxito y sin éxito, y para esto vamos a utilizar la siguiente función, que es la parte de estadística de no paramétrica y la Mann-Whitney. Entonces, para ello vamos a irnos a estadístico, no paramétrico, y nos vamos a ir a Mann-Whitney. En este caso, nosotros vamos a colocar nuestra primera muestra, que en este caso particular pues sería la de sin éxito, y la segunda muestra sería con éxito. Para esto lo podemos seleccionar de igual forma manual. Entonces seleccionamos sin éxito y seleccionamos con éxito. Vamos a poner nuestro primer valor con éxito y nuestro segundo, perdón, este es sin éxito y este con éxito. Consideramos un nivel de confianza de 95 y le damos a aceptar. Entonces, para ello tenemos los siguientes valores con un valor de W de 692 y un valor de P de 206 y 205. Entonces, para esto comparamos contra nuestros resultados de Minitab y observamos que efectivamente tenemos los mismos resultados que Minitab nos arroja de acuerdo a la prueba que acabamos de realizar. Ahora, una vez teniendo este resultado, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues bueno, para la hipótesis nula de este problema, consideramos que los solicitantes provienen de una población con la misma mediana de edad de los solicitantes que tuvieron éxito. Y la hipótesis alternativa, estos solicitantes pues no provienen de la misma población. Entonces, de acuerdo a la suma de los rangos de Wilcoxon, por libro o por teoría, nos comenta que el valor de N1 es el tamaño muestral 1. En este caso, pues consideramos estos valores que son de 23. Y el valor de N2 es un tamaño igual a 30, de 30 valores. Ahora, el valor de R1 es la suma de rangos de la muestra de todos estos valores y el R2 es la suma de todos estos valores. Por lo tanto, el valor de R es lo mismo que R1, que es la suma de toda esta muestra tal cual que ya habíamos mencionado anteriormente. Ahora, la mediana de los valores muestrales de R se consideran a través iguales y la desviación estándar también. Entonces, en base a estos resultados, en base a la fórmula del estadístico de prueba que nos sugiere el libro, obtuvimos los siguientes resultados. Una Z igual a 1.27, una media resultante de 6.21 y una desviación resultante de 55.72. Entonces, de acuerdo a estos valores, nuestro valor crítico en base a las tablas de Z se encuentra en más o menos 1.96. Y pues con la herramienta tecnológica nosotros obtuvimos de un pi de 0.206. Entonces, en base a este resultado del p-value de 0,2026, no podemos decir que nos rehace la hipótesis nula de las poblaciones tienen medianas iguales. Ahora, para el conjunto de datos del apéndice B, en los ejercicios 9 a 12, remitámonos al conjunto de datos del apéndice B, indicando y utilizando la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon. Pues para este ejercicio, nosotros podemos decir el siguiente, que utilizando el nivel de significancia de este 0,5, para someter los valores y la afirmación de los hombres y las mujeres tienen valores medios diferentes de IMC, pues podemos sugerir que los datos que se muestran aquí a continuación los tenemos ya previamente cargados en Minitab. Entonces vamos a localizar el ejercicio número 12 del 13.4. Entonces nos vamos a ir al ejercicio 13.4.12. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Y vamos a someter a evaluación estos valores del índice de masa corporal de los datos de hombres y mujeres. Entonces, para ello, nosotros aquí ya lo teníamos ya previamente elaborado. Lo vamos a eliminar para hacer el ejercicio. Y aquí tenemos nuestros valores de IMC o de índice de masa corporal. Entonces, para ello, como estamos hablando de las pruebas de Wilcoxon en rangos para dos muestras independientes, vamos a utilizar la misma función que utilizamos anteriormente, la Mann-Whitney.
Entonces nos vamos a ir a la parte de estadística, a la parte de tablas, perdón, miento, a la parte de estadística, a la parte de no paramétricas y nos vamos a Mann-Whitney. Y posteriormente pues vamos a seleccionar la primera muestra, que es el índice de masa corporal de los hombres, el cual tenemos aquí, y el índice corporal de las mujeres, que tenemos acá. Y para ello le damos a aceptar y podemos observar que tenemos los siguientes valores. Consideramos un valor de pi de 0.303 y un valor de W de 172750. Para ello, si me remito a los ejercicios, a los datos que ya tengo aquí previamente en mi archivo, pues vemos y observamos que de acuerdo a la herramienta tecnológica, pues podemos observar que son exactamente los mismos valores que nos resultaron en el ejercicio. Entonces, para ello, en base a mi hipótesis nula, consideramos que los hombres y mujeres tienen valores medianos diferentes de índice de masa corporal, y la hipótesis alternativa donde hombres y mujeres no tienen valores medianos diferentes. Pues bueno, de acuerdo a este ejercicio, con el valor de W de 172750 y un p-value de 0,303, podemos deducir que se rehace la hipótesis nula de las poblaciones que tienen medianas iguales, ya que existe suficiente información para sustentar que los hombres y las mujeres tienen valores medianos diferentes de IMC, y esto lo podemos observar directamente en base a esta tabla que nos había entregado previamente el ejercicio. Ahora, por el ejercicio 13,5 de la prueba de Kruskal-Wallis, el uso de la prueba de Kruskal-Wallis en los ejercicios 5 a 10, nos comentan el ejercicio 7 acerca de las lesiones en la cabeza en choques de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de choques realizados con maniquís, donde los datos que se obtuvieron de los mismos automóviles utilizados en el problema del capítulo 12. Las medidas están en Higgs, que las cuales se refieren al criterio estándar de lesiones en la cabeza, por las siglas Head Injury Condition. Utilizando un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma mediana, los datos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros. Pues bueno, para ello el ejercicio nos entrega los siguientes datos, como los automóviles compactos, los automóviles medianos y los automóviles grandes. Para este ejercicio en el 13.5,7 vamos a abrir nuestro archivo de Minitab, el cual ya tenemos la información precargada, y vamos a someterla a evaluación. Vamos a esperar a que abra un momento. Listo. Entonces, una vez revisando nuestro archivo, vamos a eliminar este análisis previo que ya habíamos realizado y vamos a revisar nuestros datos. Aquí nos dice que para autos compactos tenemos los siguientes valores, que son 290, 406, 361 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Y en el ejercicio lo podemos ver de la siguiente manera. Muy bien. Entonces, para este problema nos pide que hagamos la prueba de Kruskal-Wallis. Y para esto nos vamos a ir a la parte de estadísticas no paramétricas y vamos a elegir la opción de Kruskal-Wallis. Entonces, nos vamos a estadísticos no paramétricos y seleccionamos Kruskal-Wallis. Para ello nos va a pedir dos valores, el cual es la respuesta y el otro son los factores. La respuesta en este caso son los valores que obtuvimos a través del estudio que estamos realizando. En este caso hablamos de lesiones en ciertos automóviles. Por lo tanto, en este caso elegiríamos a la lesión y el factor pues serían los automóviles que estamos evaluando en relación a esa lesión. Le damos a aceptar y este es el resultado que obtenemos a través de la herramienta tecnológica de Minitab, donde tenemos un valor de H de 1.22 con 2 grados de libertad y un valor de P de 0.542. Entonces, si nos remitimos a los datos que ya tenemos aquí listos en nuestro archivo, pues observamos que efectivamente son exactamente los mismos que obtuvimos con la herramienta de Minitab. Entonces, ahora para ello, considerando la tabla de la distribución de la chi cuadrada, pues bueno, vamos a considerar que nuestra hipótesis nula considera las diferentes categorías de automóviles siempre tienen la misma mediana y la hipótesis alterna considera que las diferentes categorías de automóviles no tienen la misma mediana.
Entonces, para ello, como nuestra estadística de prueba H es igual a 1.22 y tenemos un valor crítico de chi cuadrada de 5.99, pues para ello podemos deducir que con base al p-value que tenemos de 0,5423, esta no rehace la hipótesis nula de medianas iguales, ya que los datos disponibles que están acá no proporcionan realmente la evidencia suficiente de que sugieran que los automóviles más grandes sean los más seguros. Ahora, para el ejercicio número 10 de consumo de combustible de automóviles, a continuación se enlistan las cantidades de combustibles consumidas en carretera en millas por galón por tres categorías de automóviles, en este caso del conjunto de datos del 16 del apéndice B. Ahora, utilizando un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles consumen la misma cantidad mediana de combustible en carretera, con base en los resultados parece que el número de cilindros afecta el consumo de combustible en carretera. Bueno, para ello, aquí el ejercicio nos sugiere los siguientes datos, los cuales vamos a someter a evaluación con la herramienta de Minitab. En este caso vamos a localizar el ejercicio 13,5,10, el cual ya tenemos los datos previamente cargados. Muy bien. Muy bien, vamos a eliminar este resultado. Y aquí tenemos nuestros datos. En este caso tenemos que para 4 cilindros pues es 31, 30, 32 y así sucesivamente para hasta el de 8. En el ejercicio Minitab nosotros colocamos como de 4, como de 6 y de 8 cilindros. Entonces para ello el ejercicio nos sigue solicitando las pruebas de Kruskal-Wallis. Entonces para ello nos vamos a ir a la parte de estadística, nos vamos a ir a la parte de no paramétricos y vamos a seleccionar la muestra de Kruskal-Wallis. Y para ello vamos a elegir de igual manera nuestros resultados, que son pues, la cantidad de combustible, que en este caso es combustible, y el factor pues son los cilindrajes de los autos. Le damos a aceptar y obtenemos el siguiente valor. Obtenemos un valor de 2 grados de libertad con un valor de H de 1738 y un valor de P de 0 de resultado. Entonces, para ello, consideramos los valores que tenemos exactamente aquí con nosotros y podemos evaluar que efectivamente no tuvimos los mismos valores. Entonces, en base a estos resultados, podemos decir que la hipótesis nula considera que las diferentes categorías de automóviles consumen la misma cantidad mediana en carretera. Sin embargo, las diferentes, en otro caso, la hipótesis alterna considera que no consumen la misma cantidad mediana en carretera. Entonces, al tener un valor de H de 1338 y un valor de P igual a 0, podemos rehacer la hipótesis nula y consideramos que los datos disponibles no proporcionan información suficiente con respecto a que el número mayor de cilindros no afecta al consumo de combustible en carretera. Ahora, para otro ejercicio de la correlación de los rangos, nos somete al número 11, donde dice que habla de la clasificación de jueces en casos de conducción en estado de ebriedad. Para este ejercicio se clasificó a los jueces del condado de Bernalillo, en Nuevo México, según sus índices de condenas dictadas por conducción en estado de ebriedad y los índices de reincidencia de los sujetos, entendiendo por reincidencia el arresto posterior por conducción en estado de ebriedad de una persona previamente acusada del mismo delito. Ahora, a continuación se muestran los resultados por los jueces Gentry, Ashanti, Niemczyk, Baca, Clinton, Gómez, Bernhardt, Walton, Nakamura, Kavanaugh y Brown y Varela, según datos de Stephen Flint del WE Resource Center. Determina si existe una correlación entre el índice de condenas y el índice de reincidencia. Parece que los índices de condenas se relacionan con los índices de reincidencia. Pues bueno, para este resultado, nosotros consideramos que tenemos el siguiente valor, los cuales son las condenas y son las reincidencias. Pues bueno, para este ejercicio del 13.6.11 vamos a utilizar nuestro
tabla que ya tenemos aquí previamente elaborada con los datos cargados y vamos a someter a evaluación el estudio de acuerdo a lo que nos dice Veritas. Entonces, vamos a minimizar un poquito más esta pantalla y vamos a maximizar esta de acá. Bueno, en base a los datos que tenemos aquí de condenas y reincidencias, pues obtuvimos los siguientes valores con condenas y con reincidencias, y para esto pues nos pide que utilicemos la parte de la correlación, en correlación de rangos. Entonces para ello nos vamos a ir a la parte de estadísticas, estadísticas básicas y correlación. Entonces nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas y seleccionamos la opción de correlación. Para ello pues vamos a intentar correlacionar los datos de las condenas con las reincidencias. Por lo tanto seleccionamos ambos datos y le damos en bate del método de Rode-Sperman. Por lo tanto le damos aceptar y obtenemos el siguiente valor, donde nos da un Rode-Sperman de 0.007 y un valor de P de 0.98. Y si nos vamos a nuestro ejercicio, plenamente consideramos de que obtenemos los mismos resultados. Entonces, en relación al ejercicio y lo que nos sugiere, en la hipótesis nula nos comenta que hay correlación entre el índice de condenas y reincidencias, y por otro lado no existe correlación en el índice de condenas y reincidencias. Pues bueno, para este valor, en base al Rode-Sperman, nos da un valor de menos 0.07 con un valor crítico de menos 0.587, no rehace la hipótesis nula debido a que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación entre el índice de las condenas dictadas y el índice de las reincidencias, por lo que podemos decir que parece los índices de condenas dictadas no están relacionadas directamente con los índices de las reincidencias. Entonces, continuando con el siguiente ejercicio, nos habla acerca de los conteos de palabras de hombres y mujeres. Remitiéndonos al conjunto de datos del apéndice B, utilizando dichos conteos de palabras medidos de hombres y mujeres en las parejas e incluyen el conjunto de datos, dichos conteos de palabras se listan en las primeras dos columnas del conjunto de datos 8. Entonces, para ello, pues obviamente con los datos que vienen previamente cargados, sometemos la misma evaluación similar al ejercicio que hicimos previamente y con medio de la parte de la Rode-Sperman obtenemos el siguiente resultado, donde nos da un valor de P de 0.087. Tomando en consideración este ejercicio y nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna, consideramos en la nula que no existe correlación en el número de palabras pronunciadas por los hombres y las mujeres, y por la hipótesis alterna donde sí existe una correlación. Entonces, debido a que nuestra parte de Rode-Sperman nos da un 0.231 y un valor crítico de menos 2.64, podemos decir que no rehace la hipótesis nula, ya que no existe suficiente evidencia para concluir que existe una correlación entre el número de palabras pronunciadas por los hombres y por las mujeres en una relación de pareja. Entonces, ahora, para el ejercicio número 13,7, vamos a cerrar todas las ventanitas de Minitab. Muy bien. Nos comenta que en la prueba de rachas para detectar aleatoriedad, entonces, el uso de pruebas en el ejercicio 5 de ganadores del Oscar nos menciona que a continuación se listan los géneros de los ganadores más jóvenes en las categorías de mejor actor y mejor actriz. Para un grupo de años consecutivos recientes, parece que los géneros de los ganadores más jóvenes se representan al azar. Entonces, para ello tenemos estos valores. Y esto lo vamos a poder resolver con el 1775. Vamos a buscar el ejercicio 17, 1375. Aquí está. El cual nosotros ya tenemos los datos previamente cargados, donde nos dice que pues son hombres, mujeres. Y en este caso, pues, si es actor o es actriz. Muy bien. Entonces, para ello, vamos a eliminar la evaluación prueba que ya teníamos. Vamos a maximizar esta hoja. Y aquí tenemos, pues, cuántos realmente tenemos de hombres y mujeres. Entonces, para ello, en el ejercicio, como nos sugiere las pruebas de las rachas para detectar la aleatoriedad, vamos a considerar las no paramétricas y vamos a poner pruebas de corridas. Entonces, para ello nos vamos a ir a estadísticas, no paramétricos,
y vamos a poner prueba de corridas. Para ello, pues vamos a considerar los valores que debemos de tomar en cuenta, el cual son los números, porque los valores de las m pues nos van a dar un valor numérico que se pueda representar dentro de unas gráficas. Entonces, para ello le vamos a dar a aceptar y obtenemos los siguientes resultados. Entonces nos da un valor de P de 0.010. Y para ello, pues nosotros tenemos el mismo resultado aquí, el cual consideramos que es exactamente el mismo de acuerdo a lo que nos dio la herramienta de Minitab. Y para ello, en base a las pruebas estadísticas de la prueba de G, pues consideramos con nuestra tabla A10 de los valores críticos. Consideramos que nuestro valor de N1 es igual a 9 y N2 es igual a 7 y con un G de igual a 4, donde nuestro valor crítico va de 4 a 14. Para ello, como consideramos los siguientes datos que tenemos aquí, pues podemos decir que se rehace la aleatoriedad, ya que G4 y el valor crítico menor es igual a 4, por lo tanto tienden a ser iguales. Por lo tanto, existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que el género de los ganadores más jóvenes ocurre por el azar. Ahora, para el siguiente ejercicio de respecto a las temperaturas, consideramos que a continuación se presentan las temperaturas máximas en grados Fahrenheit cerca de la casa del autor durante días consecutivos desde el 1 de septiembre de un año reciente. De acuerdo con el conjunto de datos del apéndice B, la medida de dichas temperaturas máximas de 73.8 grados Fahrenheit realiza una prueba de aleatoriedad por arriba y por debajo de la media. Para ello tenemos las temperaturas registradas y vamos a considerar el ejercicio del 13,10, el cual lo tenemos ya previamente aquí. Sometiendo los valores a la prueba en Minitab, nos sugiere que evaluemos las temperaturas a 73.8. Bueno, entonces para ello vamos a hacer de igual manera una prueba de corrida y vamos a considerar nuestras temperaturas y vamos a considerarlas en qué momento están. Entonces para ello, considerando como el valor si está como positivo o negativo, y en esto pues vamos a considerar si están por debajo o están por arriba de la media, que es de 73.8. Si está por arriba, tiene un valor negativo. Si está por debajo, tiene un valor positivo. Entonces, para ello, con la misma función de las pruebas de corridas, vamos a elegir nuestra columna número 3. Estadística, vamos a no paramétricas y prueba de corridas. Seleccionamos nuestra columna número 3, ya que es la que tiene los valores numéricos y que nos van a determinar en qué posicionamiento se encuentran y si están por arriba y por debajo de la media. En este caso vamos a definir nosotros nuestra media de este que está aquí. Entonces le damos a aceptar y obtenemos los siguientes valores con un valor de P de 0.026. Entonces para ello aquí nosotros tenemos exactamente el mismo valor y comparándolos con las tablas A10 de los valores críticos de las rachas G, podemos decir que el valor de 1, que es igual a 17, los cuales tenemos por acá, N2 igual a 18 y con una G igual a 12, donde un valor crítico puede ser de 12 a 25, consideramos que el valor de G12 es igual al valor crítico más pequeño encontrado en la tabla, el cual lo tenemos aquí, y por lo que se rechaza la aleatoriedad. Entonces, por mi parte, en esta la explicación de los ejercicios sería todo. Ahora nos vamos a la explicación de nuestro proyecto de aplicación para la materia de estadística inferencial. Muy bien. A continuación, para nuestro proyecto de aplicación, estamos hablando acerca del análisis y estudio de Gauge RNR, de Gauge Repeatability and Reproducibility, del estudio de repetidez y reproducibilidad en el sistema de medición. Por lo tanto, en nuestro ejercicio, pues haciendo un breve recapitulado, pues utilizamos que en la presa ACME se presentan ciertos rechazos en los procesos y estos pues son considerados como defecto. Por lo tanto, se necesita evaluar el método de medición y cómo se desempeña el proceso dentro del área. Entonces, para este ejercicio, considerando los ejercicios previos elaborados en las actividades del capítulo 11 y capítulo 13, vamos a utilizar el teorema, las teorías de bondad y de ajuste y las tablas de contingencia, así como la estadística no paramétrica. Pues bueno, para el ejercicio dentro de la aplicación de un día a día,
Consideramos que los inspectores de tipo A inspeccionan en una zona particular del área de producción. Pues bueno, para ello se hizo un levantamiento y se realizó un Gemba donde se registró los lugares de los inspectores y se determinó lo siguiente, donde 17 de los inspectores de este tipo A siempre se inspeccionan en la parte de enfrente. Asimismo, otros 9 inspectores utilizan las mesas de inspección que se encuentran más al centro del área y finalmente otros 5 inspeccionan la parte final del área. Entonces, al someter la prueba de estos inspectores, se distribuyó de manera uniforme que todo el área se obtuvo un estadístico de prueba de chi cuadrada de 7.226. Entonces, para ello, si utilizamos el nivel de significancia de 0.05, ¿hay alguna evidencia suficiente para determinar que los inspectores de tipo A no siempre están distribuidos de manera uniforme en el área? Pues bueno, para este proceso a nosotros nos interesa saber si realmente están distribuidos y están cargados en todo el área en las mesas de inspección, de tal manera que nos ayuda a poder tener un control más de las mediciones. Entonces, para ello, en este ejercicio vamos a utilizar la actividad de nuestros proyectos, los cuales ya tenemos aquí con información ya precargada. Vamos a utilizar el proyecto número 1. Muy bien, pues bueno, aquí nosotros ya tenemos la información precargada, donde estos inspectores se sientan normalmente al frente, al medio y al fondo. Entonces, con la parte de la teoría de ajustes de bondad, la cual nos sugiere que estemos en este lado, nos vamos a ir a tablas y nos vamos a ir a prueba de la chi cuadrada con ajustes. Vamos a resolver el siguiente problema, donde nos vamos a estadísticas, tablas y prueba de chi cuadrada de bondad de ajuste. Entonces, para ello vamos a seleccionar los conteos observados, que en este caso son nuestros inspectores, y los factores o las categorías pues van a ser nuestras mesas de inspección. Entonces, para ello vamos a eliminar, vamos a dejar las gráficas, les vamos a aceptar y vamos a dejarlas tal cual como las tenemos aquí. Si nos damos cuenta, nos entrega Minitab ciertas gráficas de tal manera que podemos observar los valores observados y esperados, y asimismo como la chi cuadrada por categoría. Sin embargo, con los resultados que tenemos aquí podemos ver que obtenemos un valor de P de 0.027. Entonces, de acuerdo a este resultado, ¿qué podemos inferir con esta actividad? Pues bueno, que como tenemos la chi cuadrada de 7.226 y si nos basamos en la tabla A4 del grados de libertad, podemos observar que el estadístico se encuentra dentro de los rangos de 5.99 y 7.37, pero como nuestro valor de P está por debajo del 0.05, podemos decir que el valor es menor al nivel de significancia, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis de que pues realmente están de maneras distribuidas uniformemente dentro del área. Ahora, para el otro estudio de R&R, estamos considerando que en la estadística paramétrica, en la empresa se presentaron temperaturas máximas reales y las temperaturas máximas pronosticadas un día antes. Utilizando el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la población de diferencias en los inspectores tiene una mediana de 0, ¿qué infieren los resultados acerca de la exactitud de las predicciones mostradas a continuación? Para nosotros es importante medir la cuestión de las temperaturas por dos factores, principalmente por la calidad de nuestro producto y asimismo también por la cuestión del comportamiento social que puede presentar los cambios de temperaturas aquí en Tijuana. Y asimismo que muchas personas viven en áreas muy lejanas donde la temperatura pues afecta radicalmente. Entonces, para ello consideramos estas temperaturas, las cuales ya tenemos información, y para ello sometemos a evaluación con Minitab. Entonces, para este ejercicio vamos nosotros a someter la siguiente evaluación, la cual considera el proyecto número 4 y nos vamos a ir al ejercicio del proyecto número 4. Muy bien. Muy bien, ya nos abrió Minitab. Entonces, aquí tenemos nosotros la información ya de los datos ya precargados y asimismo las temperaturas reales y pronosticadas dentro de nuestro ámbito laboral, en este caso de la ciudad de Tijuana, en la empresa que actualmente laboramos.
Entonces, para poder someter a evaluación este ejercicio, Minitab nos sugiere utilizar la parte de Wilcoxon, que en este caso pues vamos a utilizar la parte de estadísticas de las no paramétricas y nos vamos a ir a las Wilcoxon de una muestra. Entonces, para ello vamos a irnos a estadísticas no paramétricas, Wilcoxon de una muestra, y para ello vamos a utilizar nuestro valor delta, que es la diferencia que tenemos aquí a continuación. Le damos para esto a aceptar y obtenemos los siguientes valores, los cuales, si nos vamos al desarrollo de Minitab, pues obtenemos los siguientes resultados. Y para ello, pues vamos a obtener la siguiente información, donde tenemos una estadística de Wilcoxon de 8 valores y un valor de P de 0.675. Lo que quiere decir es que este posicionamiento, al tener un número de pruebas de valor de 6 y un valor de estadística de 8, pues en nuestros grados de libertad podemos considerar el valor de 8 y nos dice que tenemos un nivel de 4. Asimismo también con valor de P de 0.65. Lo que nos quiere decir esto es lo siguiente. Es que la respuesta rehace la hipótesis nula si t es menor que igual o el valor crítico. Nuestro valor crítico vale a 4 y nuestro valor de t es igual a 8. Por lo tanto, como es mayor, esta no rehace la hipótesis nula de que la población de diferencias tiene una mediana igual a 0. Entonces, para esto, pues encontramos que realmente no hay una inferencia en la exactitud de estas predicciones mostradas. Ahora, para el siguiente ejercicio, de acuerdo a los pasos que se registran de algunos de los operadores en la empresa, se calcularon algunas medidas de los índices de masa corporal de unas muestras aleatorias de hombres y mujeres. Utilizando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen valores medianos diferentes del IMC, pues para nosotros es importante la empresa, ya que tenemos ciertas campañas de salud donde nos interesa saber cuál es la cuestión de salud de cada uno de los empleados para poder determinar si están aptos o no para el proceso. Entonces, para ello, nosotros vamos a utilizar la siguiente información. En este caso, para este proyecto, vamos a hacer énfasis en el proyecto número 5 y nos vamos a ir al proyecto 5, el cual nosotros ya tenemos cierta información que el servicio médico se encargó de proporcionarnos directamente para poder realizar el análisis. Entonces, una vez abierto el archivo de Minitab, muy bien, listo, ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos los datos registrados de varios hombres y mujeres operadores dentro de las líneas de ensamble. Entonces, para ello, para poder resolverlo, vamos a utilizar la parte de Mann-Whitney de las no paramétricas. Y en este caso nos vamos a ir a las estadísticas, nos vamos a ir a no paramétricas, Mann-Whitney, y vamos a seleccionar el índice de masa corporal de los hombres evaluados, así como también de las mujeres evaluadas. Le vamos a dar a aceptar y los valores que obtenemos son los siguientes. Obtenemos un valor de W de 172750 con un valor de P de 0.303. Entonces, en relación a este ejercicio, lo que podemos deducir es lo siguiente, que al tener una W de 172750 y un valor de P de 0.303, podemos decir que se rehace la hipótesis nula debido a que las poblaciones tienen medianas iguales. Existen cierta evidencia en relación a los datos capturados que se puede sustentar que los hombres y las mujeres tienen valores medianos diferentes a la de los índices de masa corporal, y esto lo podemos ver relacionado a que no son muy similares. Ahora, para el último ejercicio vamos a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis, en donde se enlistaron las cantidades del consumo de combustible de automóviles de los trabajadores de la planta. Y en este caso, el consumo de combustible consumido en carretera y avenidas combinados se considera como en millas por galón, por 3 categorías de automóviles. Normalmente nuestros empleados utilizan de 4 cilindros, de 6 y de 8. Entonces, utilizando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles consumen la misma cantidad mediana de combustible en carretera y en avenidas con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta el consumo de combustible en carretera. Podemos deducir y podemos sugerir que realmente pues sí tiene una afectación, pero para esto vamos a utilizar la herramienta de Minitab. Para esto vamos a irnos al ejercicio número 6,
que es nuestro proyecto, y finalmente cerraríamos nuestra actividad del análisis del proyecto con este análisis. Ahora, entonces considerando el consumo de combustibles, sabemos que nuestros operadores tienen de 4 cilindros, de 6 y de 8. Entonces para este análisis vamos a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis para determinar qué tanta relación tienen estos datos. Entonces nos vamos a no paramétricos, Kruskal-Wallis, y vamos a seleccionar nuestra respuesta, que en este caso es el combustible, y los factores que son nuestros cilindros. Le damos a aceptar y estos son los resultados que obtenemos. Un valor de H con grados de libertad de 2 y con un valor de P igual a 0. Entonces, para este resultado, lo que nosotros podemos inferir es lo siguiente, que H, al ser el valor de 1738 y un P de valor de ser igual a 0, por lo tanto podemos decir que nuestra hipótesis nula se rechaza. Ya que los datos disponibles no proporcionan información suficiente con respecto a que el número mayor de cilindros nos afecta en el consumo de combustible y carretera. Quiere decir que estos datos son muy pocos para poder determinar si realmente nuestros operadores pueden tener una buena eficiencia o un consumo muy grande. Por tal razón, para eliminar ciertas variantes, se les ofrece a ellos el uso del servicio de transporte para poder eliminar esto y poder apoyarlos de alguna manera. Entonces, para nuestro proyecto de esta evaluación de los GHDR y asimismo el comportamiento y evaluación de nuestro personal en la planta, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.